Pastor, ya no aguanto mi carácter, paso enojado, iracundo, nervioso todo el día. Otras personas me han dicho, pastor, me he enredado en lo que yo nunca pensé que iba a caer. Me he enredado en el tema del adulterio. ¿Cómo hago? Quiero salir. Otros han dicho, pastor, he retrocedido, he vuelto a caer en esto de la pornografía y había podido salir por años y he retrocedido. Y otras personas dicen, pastor, no se imagina cuánto miedo tengo, paso en depresión prácticamente, me siento sin esperanza. ¿Qué hago? No se imagina usted cuántas veces he oído yo estas malas noticias recientemente, hoy que hemos estado sin congregarnos. Y es que los cristianos necesitan congregarse y ser constantes en la iglesia. Usted y yo necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe por medio de la congregación. Ir a la iglesia no es un invento moderno de los pastores. Ir a la iglesia es algo que Dios dejó en su palabra establecido para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, siempre se ha congregado. De hecho, el nombre eclesia que se le daba al pueblo del Antiguo Testamento y se le da también al pueblo en el Nuevo Testamento, la iglesia de Dios, significa los llamados a salir del mundo y los llamados a congregarse. Somos llamados como iglesia del Señor a reunirnos unos con otros alrededor de la presencia y de la palabra de Dios. Es parte de nuestra esencia el congregarnos. Es parte de la naturaleza de los cristianos. Dios no tiene hijos aislados, sino en comunidad, en congregación. Esa es la voluntad de Dios. Y hoy con la pandemia, durante varios meses los templos permanecieron cerrados. ¿Por qué es grave eso? Porque realmente no hay video en redes sociales que sustituya la congregación. Estos videos que usted mira todos los días, ya sea en redes sociales o que se lo manden por WhatsApp, personas que usted ama, no son sustituto para ir a la iglesia. Es necesario que asistamos en persona con todas las medidas de precaución, pero que podamos congregarnos para ser edificados y fortalecidos. El apóstol Pablo les enviaba cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento. Le envía una carta, por ejemplo, a los romanos. Y esas cartas son de gran bendición y edificación. Hasta la fecha seguimos aprendiendo de ellas. Es la bendita palabra de Dios. Pero ni siquiera las cartas inspiradas del apóstol Pablo eran un sustituto para la congregación. Pablo les dice, ya no me aguanto por estar entre ustedes. Quiero llegar, mi plan es ir a donde están ustedes y después que ustedes me encaminen cuando yo vaya para España a seguir evangelizando terrenos nuevos, ¿verdad? Entonces Pablo les está diciendo, quiero llegar y ministrar, quiero llegar e impartirles algún don espiritual. No hay un sustituto para la relación cara a cara. El diseño de Dios original es presencial. Necesitamos congregarnos. Hebreos capítulo 10 advierte y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo tremendo es el contexto de Hebreos 10, que está advirtiendo a los hebreos que habían conocido el cristianismo, pero que por el sufrimiento que estaban padeciendo, la persecución, estaban tentados a volverse atrás a su antigua religión judía, el antiguo pacto. Pero el predicador a los hebreos les dice, les advierte, ustedes necesitan perseverar, les es necesario la paciencia para que puedan recibir y heredar las promesas, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mientras más los hermanos nos congregamos, más vamos a ser animados, exhortados, fortalecidos por la palabra de Dios y por los demás hermanos que nos edifican con sus dones, que nos ayudan, que nos animan. Por medio de ellos el poder de Dios y la gracia nos sostiene y se hace real en nuestra vida. Pero necesitamos congregarnos. Muchas personas dicen, tengo temor de contagiarme, y es comprensible ese temor. Sin embargo, recordemos que da más miedo el retroceso espiritual que podemos llegar a tener, la enfermedad espiritual y los alcances de esas recaídas para nuestro matrimonio, para nuestra vida, para nuestra relación con Dios. Eso también debe de asustarnos aún más que un virus. Además, recordemos que muchos de nosotros incluso ya andamos fuera por cuestiones de trabajo,
por cuestión de salir a comprar, por necesidad, incluso por diversión. Andamos en los centros comerciales, pero a la iglesia no, ahí todavía no es seguro. Y muchos de nosotros incluso llevamos a nuestros hijos a otros lugares y a la iglesia no. Yo entiendo que hay que tener prudencia, hay que guardar las medidas, hay que usar mascarilla, la higiene, el distanciamiento, pero con todas las medidas nos es necesario congregarnos, nos es necesario escuchar en persona palabra de Dios. Es necesario ir y ponernos a cuentas con Dios si hemos retrocedido en este periodo de no congregación. Porque a través de la congregación el Señor Jesús va a guardar, va a sostener, va a preservar nuestras vidas, nos va a edificar y nos va a usar para que alcancemos a otros con el camino de la salvación.